Buenas tardes, doctor. Y muy buenas tardes, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Derecho Procesal Civil. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Omar Sumaria Benavente, quien abordará el tema del proceso cautelar. El doctor Omar Sumaria Benavente es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, así como una maestría en Solución de Conflictos, en la Universidad de San Martín de Porres. Es profesor en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura. Actualmente es jefe de la Unidad de Gestión del Despacho Judicial. Es autor de diversos libros de su especialidad. Asimismo, ha sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de diversas instituciones extranjeras en materia de derecho procesal. Es miembro honorario de los colegios de abogados de Lima Sur, Tacna, Arequipa, Puno, El Santa, Ica, Huaura, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Junín, Loreto, Apurímac y Moquegua. Asimismo, se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Asimismo, es secretario técnico de la Comisión de Implementación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial año 2020 a 2030 y de la Comisión de Implementación de Mejoras del Sistema Estadístico del Poder Judicial. Estimado doctor Sumaria, muchísimas gracias por por permitirnos poder contar con su presencia en este diplomado y sin más que reiterar nuestro agradecimiento, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ana María. Bueno, ante todo, un cordial saludo a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma, iniciando esta semana, y mi agradecimiento al Instituto Bill Ayer por la invitación. Cuando escucho ese nombre, Bill Ayer, recuerdo que en el frontis de la barra del estado de California, Estados Unidos, hay una frase, un lema que dice: "So you want to be a lawyer", que significa algo así como: "así que tú quieres ser abogado", que justamente es la primera frase con la que se enfrentan los egresados de Derecho antes de inscribirse para el riguroso examen de la BAR. En ese aspecto, pues las actividades que desarrolla este instituto tienen a eso, ¿no? Ser abogado. Y ser abogado, pues implica varios factores. Uno, tener una cultura general. Dos, practicar la profesión. Tres, esforzarse y aprender cada día más, porque como decía Couture, el derecho avanza y cambia, y si no te actualizas cada día, serás cada día menos abogado. Bueno, y en ese aspecto me han permitido, me han concedido hablar sobre el tema de la tutela cautelar más que el proceso cautelar. El proceso cautelar es un elemento de la tutela cautelar. Pero quiero verlo desde un punto de vista crítico. No quiero repetir lo que dice el código, porque eso sería, pues, no le daría un valor agregado, ¿no? Sino verlo de una manera crítica para tratar de entender las instituciones que constituyen la tutela cautelar. Cuando uno maneja las instituciones, se puede acoplar más fácil a fenómenos nuevos y dar respuestas novedosas. Justamente uno de los valores que tiene el abogado es dar respuestas novedosas a nuevas situaciones y de manera más rápida, ¿no? Un estudio de abogados se vuelve menos eficiente en la medida que tenga esa capacidad de respuesta más rápida y sobre todo situaciones novedosas, innovativas, etc. Yo les comento a modo de ejemplo, ¿no? Hace algunos años, ustedes tal vez no recuerdan el famoso caso Luchetti. En el caso Luchetti, pues era un tiempo así de verano como ahora, que la gente va a la playa y siempre uno cuando va al sur pasa por la zona de Pantanos de Villa. La zona de Pantanos de Villa no era como es ahora, pues una zona de paseo, de recreo, donde hay botes, y hasta creo que hay un restaurante, no era así, sino era una zona muy contaminada, lúgubre, de mal olor, inclusive peligrosa, porque ahí los asaltantes te ponían clavos o tachuelas porque se reviente la llanta, y como era desolado, pues te saltaban. Entonces la gente trataba de pasar esa zona lo más rápido posible. Un día de la noche a la mañana apareció al frente de los pantanos una construcción con unos vidrios azules y todo el mundo se sorprendió. Salieron las noticias y bueno, era la planta procesadora de las pastas de Ketty.
¿no? El alcalde de Lima de ese entonces, Alberto Andrade, en declaraciones ante la televisión, dijo que haría todo lo posible por clausurar esa planta, toda vez que los ecologistas comenzaron a reclamar de que esa construcción iba contra el entorno ecológico o el medio ambiente, en la medida que los pantanos del sur es una zona de reposo para las aves migratorias que van del sur al norte. Entonces, si se perturba ese espacio, pues las aves sencillamente pierden su ruta y cuando pierden su ruta no se abastecen, y si no llegan a su destino, no se abastecen para llegar a su destino, sencillamente pues mueren y de ahí viene la extinción. Aparte de muchos otros problemas, ¿no? A medida que el agua para hacer las pastas que necesitaba la planta de Luquetil, la extraía o la podía extraer directamente del pantano. Bueno, el caso es que esa manifestación del alcalde de entonces de que voy a hacer todo lo posible para cerrar la planta Luquetil, la empresa lo interpretó como si fuese una amenaza a sus derechos a la empresa, al trabajo y a la libertad de contratar, a la propiedad, al trabajo y a la empresa. Más allá del cuestionamiento si una persona jurídica puede ser tutelada en esos derechos al trabajo, a la empresa o a la propiedad, ¿no? El tema es que, como son derechos de carácter fundamental, la empresa Luquetil presentó una acción de amparo. Acción de amparo precedida por una medida cautelar. Una medida cautelar por la cual justamente se le pedía a la Municipalidad de Lima que se abstenga de cualquier acto o resolución que tiende a amenazar o lesionar estos derechos de la propiedad, con lo cual pues evitaban cualquier tipo de cláusula, ¿no? Y después presentan la acción de amparo principal a demanda. Por su parte, la Municipalidad de Lima entonces reunió un grupo de abogados, el cual tuve el honor de participar, en el cual participaron abogados destacados, como estaba Ernesto Blume, ex miembro del TC, César Ochoa, también miembro actual del TC, entre otros, César Valega, ya fallecido, etcétera. Y entonces se plantea una estrategia legal para tratar de contrarrestar a esta medida cautelar vía en un proceso constitucional que había obtenido la empresa Luquetis sobre texto de la tutela de estos derechos fundamentales. La mayoría de los abogados, como ustedes saben, les dije el nombre para que vean el perfil, que son constitucionalistas, entonces tratan de responder a esta acción de amparo con otra acción de amparo. Pero en esos tiempos, ¿no? Había un tema político, y era que había cierta injerencia del poder político en el poder judicial, cosa que se demostró un poco tiempo después, ¿no? Era la época de Vladimiro Montesinos, y él tenía una influencia directa sobre todo en aquellos juzgados de derecho público, que es los que veían exclusivamente ese tema de transacción de amparo, en la cual solo había 2 jueces, ¿no? Y los 2 jueces estaban pues sometidos al poder político de entonces. Tanto es así que mucho tiempo después, ¿no? Salieron videos y grabaciones en la cual el gerente general de Luquetil, Lusic, le decía a Vladimiro Montesinos que era una guerra sangrienta pero rápida, ¿no? Con relación justamente a la terminación de este proceso judicial. Ante esa eventualidad política, entonces comenté a los demás abogados que presentar una acción de amparo sería un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque no se iba a tener ningún resultado. A la MOA se salvaría responsabilidad, ¿no? ¿Qué hizo el alcalde contra el PT? Pero no iba a tener un efecto jurídico ni facto. Entonces, lo que les propuse era salir de la competencia del proceso constitucional. Y entonces, sobre la base del extinto Código de Medio Ambiente, que antes había un Código de Medio Ambiente que tenía un artículo 3º, en el cual decía algo así parecido a lo que está en la Constitución: todos tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado. Entonces, este Código de Medio Ambiente no tenía una vía procedimental específica. Por lo tanto, de manera supletoria, se veía en el proceso civil, y por lo tanto, en la competencia civil. Entonces, les comenté que deberíamos forzar la competencia sobre civil sobre la base de la tutela del medio ambiente, ¿no? Y en la vía civil. Y entonces el Código Procesal Civil permitía las medidas anticipadas. Entonces había medidas anticipadas, pero había otro problema. Si estábamos ante un caso de intereses difusos. Y de acuerdo al artículo 81, me parece que es del Código Procesal Civil, los intereses difusos solo pueden ser representados por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo o por acciones jurídicas para ello. Entonces ahí que se busca la ayuda de una asociación, o sea, de una ONG, que justamente tenga como objetivo la defensa del medio ambiente, y es que con ello se presenta la medida cautelar de manera anticipada en la vía civil. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó fue un conflicto de competencia. No teníamos por acá una medida cautelar en la vía constitucional de Luquetil, y en el otro lado una medida anticipada en
en lo civil, la cual finalmente fue admitida. Entonces, el tema era que el mismo Código Procesal Civil establece que en caso de concurrencia de medidas cautelares, tiene prevalencia la que se ejecuta primero. Y como nuestra medida era una medida innovativa en la medida que debía cambiar esta situación que había hecho de no innovar de la otra acción de amparo, entonces se notificó directamente a la empresa, con lo cual se tenía que estar ejecutada. Y por ello prevalecía la medida cautelar en la vía civil. Luego, pues, Luchetti apeló, ¿no?, a la Corte Superior del juzgado que tenía competencia, que era el civil, y se ganó. Ya en casación, una cosa extraña, ¿no?, porque un conflicto de competencia de una medida cautelar no debería haber llegado a la Corte Suprema, pero llegó, que se perdió. Pero finalmente, en definición de esta competencia, ya había pasado un año que significó para Luchetti, bueno, una gran pérdida, ¿no? Y no terminó el proyecto que había hecho, que en realidad tal vez pudo haber originado ciertos puestos de trabajo y un poco de desarrollo para la zona, pero también había sido obtenido de manera irregular. Bajo una licencia provisional se había hecho una construcción definitiva, tratando de ampararse en lo que se llama tema de derechos adquiridos, ¿no?, lo cual era totalmente prohibido, gestionando ciertos trámites, aprovechando las aguas subterráneas para seguir para desarrollar su actividad económica, y tres, también con la intención de desarrollar un puerto al costado de la Chira, y al costado de la Chira hay una base militar, con lo cual también había temas de seguridad pública, ¿no? Entonces todas esas cosas no se advirtieron al principio, era una cosa que necesitaba un poco más de regulación y pausa, pero bueno, entonces Luchetti se decidió ir. ¿A qué llevo con esto, no? En verdad era una situación novedosa, había que enfrentarse a un monstruo jurídico que era Luchetti, porque estaba apoyado por un gran grupo de abogados, pero entonces el manejo, ¿no?, de las instituciones de la tutela cautelar, justamente cuando tú conoces más o menos bien el tema, entonces puedes adaptarte a las situaciones. Hace un tiempo tuve un debate con un profesor, bueno, no tanto un debate, no sé por qué el profesor comenzó a debatir él solo, diciendo pues que a veces me enfocaba mucho en la teoría, pero yo le respondí que, como decía Kant, si bien la teoría sin práctica es insípida, la práctica sin teoría se extingue, ¿no? Entonces, la teoría justamente sirve para la práctica. Entonces, revisar lo que dice el Código Civil, o sea, hacer pura práctica, en realidad es bueno, pero se extingue, ¿no? Porque si no hay teoría, pues no sirve. Y bueno, y teoría también el aire, sin aplicar a casos prácticos, como se dice, es insípida. Entonces tratamos de poner esos temas, y dentro de ese aspecto pues se revisa, ¿no?, las situaciones que tenemos para tratar de entenderlas y enfocarnos a nuevas situaciones, a nuevos fenómenos que se nos pueden presentar. Me permito compartir una presentación que he preparado para esta ocasión. En lo cual pues vamos a ver, ¿no?, la tutela cautelar, sus análisis, y dentro de una visión crítica de los famosos presupuestos. Para esto, algunas cuestiones previas, ¿no?, de fondo, de estructura, de conceptos. Primero, son preguntas que van a quedar en el aire, pero que a través de la exposición espero que se puedan contestar, que cada uno pueda sacar una respuesta. Primero, es si es que hay un derecho a la tutela cautelar o es parte del derecho a la tutela jurisdiccional. ¿Y qué implicancias tendría eso, no? Y existiría una obligación de los tribunales de una interpretación pro cautela. Si la legalidad implica un catálogo de medidas cautelares, o al contrario, es abierto, ¿no? Si es un derecho unidireccional, o sea, del solicitante, o es bidireccional, que también involucra al afectado. ¿Y qué implicaría la adecuación, necesidad, de proporcionalidad en una teoría cautelar? Es lo mismo decir razonabilidad que adecuación o proporcionalidad. Luego, algunas cuestiones específicas previas, ¿no? Es lo mismo decir tutela cautelar que proceso cautelar. ¿Existe o existiría una acción cautelar autónoma? ¿Existe un proceso cautelar? ¿No? Y ahí pues discuten dos teorías, la teoría de la autonomía versus la teoría de dependencia. En la medida que algunos niegan el carácter de proceso al mecanismo por el cual se dice la tutela cautelar, más bien una plena autonomía distinta del proceso cognitivo. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no?, la tutela cautelar con la tutela cognitiva sumaria? ¿Y cuál sería la diferencia de la tutela cautelar con la tutela diferenciada, preventiva, urgente o inhibitoria, previa, se denomina actualmente? De algunas cuestiones previas de estructura, ¿no?, sobre todo con relación a la eficacia de la medida. ¿Cuándo se puede decir que es óptima una medida cautelar? ¿Cómo se resuelve el conflicto entre la utilidad versus la eficiencia?
¿Qué efectos tiene el control de responsabilidad versus el control judicial? ¿Qué orientación debe tener la contracautela? ¿Si es para la prevención o es para la indemnización del daño causado por una sentencia declarada infundada? ¿Cómo debe ser la regulación de la contracautela, específica o general? ¿Y qué criterio es más adecuado? ¿La proporcionalidad, la razonabilidad o la necesidad? Bueno, el tema es que estamos viviendo un nuevo escenario del derecho, que se llama la constitucionalización del derecho. ¿Qué implica ello? Que ahora todo el derecho emana de la Constitución hacia la Constitución y de la Constitución hacia el derecho, ¿no? En doble dirección. Por lo tanto, hablar ahora de derecho constitucional me parece un pleonasmo porque todo derecho es constitucional. El derecho civil es constitucional, el derecho penal es constitucional, el derecho procesal es constitucional. Y esto de la Constitución implica pues que la Constitución deja de ser un catálogo de derechos, sino un conjunto de principios que el Estado está en la obligación de promover y proteger. Y eso le da un nuevo rol, una nueva dimensión al juez, que justamente ya no es un mero aplicador de la ley, ¿no? Que da legislador, sino que lo que hace es que en cada acto jurisdiccional hace prevalecer la Constitución frente a la ley, de tal manera que si hay un conflicto entre una regla, o sea, una norma y un principio, que puede ser la Constitución, es establecido positivamente o no, debe privilegiar el principio, y en la cual haya un enfrentamiento entre principios de igual jerarquía, pues después tendrá que operar por ciertos mecanismos de interpretación, como por ejemplo la ponderación. Entonces, un juez más activo, un juez que razona, un juez que reflexiona sobre la norma y no la aplica de manera mecánica. En el caso del derecho procesal, esta disciplina se ha constitucionalizado a través de dos principios básicos, que son el principio de la tutela jurisdiccional y el debido proceso, los cuales están en nuestra Constitución, el artículo 139, inciso 3. ¿Qué implica ello? ¿No? Que el derecho procesal también es constitucional. Y entonces, cualquier norma de carácter procedimental cede ante este principio. Por ello, muchas facultades, ¿no? Actualizando sus planes de estudio, ya no enseñan teoría del proceso, sino enseñan este nuevo objeto del proceso, que sería la tutela judicial y el debido proceso. En la medida que, por ejemplo, en el artículo preliminar, artículo primero del Código Procesal Civil, establece este derecho a la tutela judicial y al debido proceso, el cual no es un mero adorno, ni es solo un asunto retórico, sino que tiene un efecto práctico. Y es que el juez, al aplicar cualquier regla del código procedimental, esta tiene que estar relacionada con el principio. Y si esa regla se opone al principio, pues sencillamente el juez deja de aplicar la regla y aplica el principio. Por ello, ¿no? El actual interés es conocer el contenido de este principio de la jurisdicción del debido proceso. Y como esto le da, pues redimensiona, ¿no? El rol del juez. Este concepto, la tutela judicial y el debido proceso, pues entiende un conjunto mínimo de garantías que debe brindar el Estado en todas las etapas del proceso, en el acceso, en el desarrollo, en la respuesta y en la ejecución que se le da. Es así que se reconoce que hay 4 grados o conjuntos, ¿no? De manifestaciones e intensidades de este derecho jurisdiccional. Un primer grado, que sería el derecho de acceso a la justicia, compuesto por principios básicos como el principio de juez predeterminado por ley, el principio de legalidad, el principio, las condiciones básicas, estructurales que debe dar el Estado para poder acceder a este sistema. Luego viene un segundo conjunto que implica pues, el derecho al proceso justo, también al debido proceso, el cual implica pues, que tiene que haber 2 posiciones, una que pretende y otra que resiste, una con relación de contradicción, relación que se desarrolla en un tercero imparcial, en el cual todos tienen las mismas igualdades, derechos formales en el proceso. Y luego viene un conjunto de garantías que tienen que ver con el derecho a una respuesta, pero una respuesta que resuelva el conflicto, que tiene que estar fundamentada y motivada, y finalmente un cuarto conjunto de garantías que tienen que ver con el derecho a que esta respuesta sea eficaz. Entiende pues establecer un punto de cierre y crear los mecanismos para conservar la eficacia de la declaración de certeza, y ahí es que nace por la tutela cautelar, en principio como contenido de este derecho a la tutela jurisdiccional, pero que poco a poco se ha ido redimensionando. Este derecho a la tutela jurisdiccional, a su vez, tiene un presupuesto teórico que es el proaccione. Implica que en caso de duda, en caso de duda entre la forma y la finalidad, o ante la falta de forma, pues siempre tiene que favorecer el ejercicio del derecho de acción. Y este principio de proaccione, a su vez, se divide en 3 subprincipios. El antiformalismo, y es la oposición entre forma y fin. Si la forma no es esencial, prima el fin. La razonabilidad implica que el juez no solo tiene que hacer un análisis jurídico, sino también implica un análisis lógico,
en la aplicación de la norma, y tercero, la obligación de promover y proteger este derecho a través del Estado, directamente a través de... Teniendo en claro esta configuración de esa tutela jurisdiccional, y siendo la tutela cautelar manifestación del derecho a tutela jurisdiccional, entonces se ha redimensionado la tutela cautelar. Y en esta redimensión, ¿qué es lo que encontramos primero? Este contenido constitucional del derecho a tutela cautelar, que de un tiempo a esta parte no empieza una discusión si es un derecho autónomo, derecho a la tutela cautelar, o si es parte del derecho a tutela cautelar. Se ha visto como fuere, ¿no? El tema es que es innegable su dimensión constitucional. Ya que en esa dimensión constitucional, pues tiene una protección especial a cargo del Estado, por el cual el Estado tiene una obligación, uno, de protegerlo y dos, de promoverlo. ¿Qué implica eso? ¿No? Que el Estado debe, pues, crear las reglas para que todas las personas tengan acceso a esta tutela cautelar. Segundo, no debería crear reglas restrictivas a la tutela cautelar. Ejemplo de ello, no es, por ejemplo, antes el Código Procesal Civil impedía, ¿no?, el embargo del Estado de manera absoluta. Sin embargo, eso cede ante este contenido constitucional. No es así tan absoluto, sino que hay cuentas que se pueden embargar. Hay cuentas afectadas a programas sociales que no se pueden embargar, pero hay cuentas de libre disposición. Por ejemplo, gobiernos locales o regionales que sí se podrían embargar. Entonces, tampoco no es una regla absoluta, no cede ante el principio de este contenido constitucional de un derecho a la tutela cautelar, que justamente lo que hace es promover la eficacia, ¿no?, en el proceso. Y esto pues origina que así como la tutela jurisdiccional tiene un pro accione, entonces, en teoría, la tutela cautelar debería tener un principio pro cautela, lo cual también es debatible, ¿no? ¿Qué significa pro cautela? En caso de duda, en una situación práctica, el juez debe favorecer el ejercicio de la tutela cautelar. Entonces, hay una... Y esta pro cautela se basa en la privacidad condicional de la eficacia. ¿Qué significa ello? Ello significa que en el proceso hay dos valores que siempre están en juego. Uno, la seguridad jurídica, y dos, la eficacia. Muchas veces lo seguro no es eficaz y lo eficaz no es seguro. El sistema clásico de tutela, como vamos a ver entre unos minutos, privilegia la seguridad jurídica. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en situaciones concretas, ¿no?, ante la verificación de los presupuestos, requisitos o condiciones para la obtención de una cláusula cautelar, el juez, ¿no?, tiene que tener en cuenta una primacía condicional hacia la eficacia. Esto es lo civil, ¿ok? En lo civil. Entonces, sobre la base de procautela, ¿no?, en el caso concreto, y verificándose los elementos, en caso de duda, se debe favorecer el ejercicio de la tutela cautelar. En lo penal yo creo que es lo contrario, ¿no? En lo penal lo que debería garantizar sería la primacía condicional de seguridad jurídica. Y sí, solo sí en casos las condiciones o requisitos sean tales, justamente, que hagan ceder, ¿no?, ese principio, entonces va a primar la eficacia, donde se va a producir pues, el tema de la adecuación o el test de proporcionalidad, sobre todo en el caso de las prisiones preventivas. Bueno, pero en este escenario, ¿no?, con un contenido constitucional del derecho a tutela cautelar, ya sea como autónomo o como parte del derecho a tutela jurisdiccional, bajo el principio pro cautela, que significa que en caso de duda se debe favorecer el ejercicio de la acción cautelar, ¿no?, con el criterio de la primacía condicional de eficacia por sobre la seguridad jurídica, pues le da unos poderes funcionales al juez en sede cautelar. Y uno de ellos, pues, es primero la flexibilidad de la medida cautelar, ¿no? Luego, la adecuación de la medida cautelar al caso concreto. Con lo cual no se somete a lo que piden las partes, sino que efectivamente debería garantizar el cumplimiento de la sentencia, o no se somete al análisis frío, sino si esta medida en verdad es necesaria, idónea, oportuna, que es ese famoso test de proporcionalidad, ¿no? Poderes cautelares en el juez que se vuelven más fuertes, más presentes, y entonces esto implica, ¿no?, más actividad del juez en la tutela cautelar. Esto nos lleva a tres conceptos, a los poderes, ¿no? Entonces, primero tenemos, ¿cuál es la implicancia de la tutela jurisdiccional efectiva con la tutela cautelar? Uno, implicaría, pues, el derecho a solicitar la adopción de medidas cautelares para evitar la inefectividad de la resolución final. La obligación de los tribunales de llevar a cabo una interpretación pro cautela en la resolución positiva, ¿no?, de medidas cautelares. El derecho a que la solicitud cautelar sea despachada rápidamente, de forma que se garantice la efectividad de la tutela cautelar. Por ejemplo, alguien presenta una medida cautelar, ¿no?, y se demora, y entonces exige rapidez. Alguien dice, ¿dónde está la regla que obliga al juez a despachar rápido? Sencillamente nace de este título preliminar del Código Procesal Civil que menciona la tutela jurisdiccional, que a su vez dentro de ello está la tutela cautelar, y como parte de esta dimensión funcional exige un despacho rápido. ¿Por qué? Porque lo que debe primar condicionalmente la eficacia.
Luego, el derecho del solicitante a utilizar los medios de prueba para sustentar su pretensión cautelar. El derecho a obtener una resolución fundada y motivada congruente con la pretensión cautelar, que conlleva a la obligación del tribunal de pronunciarse sobre la concurrencia de todos los presupuestos y requisitos, debiendo ser una decisión razonada, por tanto no puede ser ni arbitraria, ni razonable, ni contradictoria. Implica también el derecho a recurrir a la adopción de medidas cautelares a través de los recursos previstos en la ley. También implica, ¿no?, que las medidas cautelares son mutables o flexibles, en tanto, como parte de esta efectividad del derecho a tutela jurisdiccional, cuando la medida cautelar no cumple adecuadamente la función de garantía que está destinada, el acreedor puede pedir su ampliación, su mejora, su sustitución. Y el derecho a la ejecución de la medida cautelar en sus propios términos, y la obligación del tribunal de realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. Todos esos derechos, pues, emanan, ¿no?, de esta dimensión constitucional de la tutela cautelar. Y otra vez repito, ya sea como parte o en forma autónoma del derecho a tutela jurisdiccional efectivo. Es así, ¿no?, que la naturaleza de la tutela cautelar en este nuevo espacio comprende tres conceptos, que muchas veces son utilizados como sinónimos, pero que difieren entre sí. Uno es el concepto del derecho a la tutela cautelar, dos es la pretensión cautelar, y tres es el proceso cautelar, que no es lo mismo. Como hemos visto, el derecho a tutela cautelar, ¿qué es? ¿No?, el derecho que tiene toda persona de acudir ante los tribunales para solicitar tutela cautelar, que nace del mismo derecho a la tutela jurisdiccional. Y ya hemos visto que puede ser autónomo, puede ser una manifestación, pero en todo caso es un derecho. Este derecho a la tutela cautelar se materializa en una pretensión concreta de tutela, que es lo que se le pide directamente al juez para satisfacer esa necesidad de tutela cautelar. Y esta pretensión cautelar discurre a través de un proceso cautelar, lo que es la herramienta procedimental justamente para efectivizar esta pretensión de tutela, que a su vez tiene como contenido el derecho a tutela cautelar. Tres conceptos distintos, uno de carácter procesal, otro de carácter procedimental y el otro de carácter constitucional subjetivo. Ahora, digamos, expuestas estas cuestiones previas, ¿no?, de esta nueva dimensión constitucional del derecho a tutela cautelar, vamos a tratar de ubicar a la tutela cautelar dentro del sistema de la tutela jurisdiccional. Para ello, vamos a ver este esquema. Ustedes ven en el gráfico una línea recta, ¿no?, que es una flecha, que une el concepto de acción con el concepto de sentencia. Bueno, esa flecha, digamos, que es el proceso cognitivo. En este proceso cognitivo, ¿por qué se llama cognitivo? Porque justamente como su nombre lo dice, forma conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Formar certeza. A través de un proceso cognitivo, el juez forma certeza. ¿Certeza de qué? Certeza frente a un estado de incertidumbre jurídica inicial provocado por el ejercicio del derecho de acción. Entonces, el ejercicio del derecho de acción materializado a través de un acto concreto procesal llamado demanda, que contiene una petición concreta de tutela, que va a generar un estado de incertidumbre jurídica inicial, distinto a un estado de incertidumbre real. Yo puedo tener certeza real, pero puedo tener incertidumbre jurídica. Incertidumbre jurídica que acaba con la sentencia que se convierte en una declaración de certeza. Para llegar de la incertidumbre a la certeza, yo tengo que transitar por este proceso cognitivo, el cual va a tener, pues, una serie o estructura procedimental, compuesta por una fase de afirmación, una fase de negación, una fase de confirmación, una fase de alegación, siendo el objeto de este mecanismo precisamente la sentencia que contiene la declaración de certeza. En nuestro sistema tenemos tres tipos de procesos cognitivos: el proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumario, llamados procesos plenarios y procesos plenarios rápidos y procesos sumarios. Pero todos son procesos cognitivos porque tienen la misma finalidad y la misma estructura: llegar a una declaración de certeza partiendo de una incertidumbre jurídica inicial. Por ejemplo, ¿no?, digamos que yo tengo una deuda, una creencia con un señor al cual le he prestado $5,000. Hemos firmado un documento en el cual hemos legalizado nuestras firmas. Entonces, cuando nosotros ese documento le legalizamos las firmas, ¿qué es lo que sucede? Le damos fecha cierta. Y como yo soy muy diligente, ese documento con fecha cierta lo llevo a un abogado y le pone un sello. Entonces, ¿en qué se ha convertido? En un contrato. ¿Qué tipo de contrato? Mutuo itinerario. Como soy más diligente, este contrato lo llevo a un notario para que lo inscriba en su cardex. Entonces, ¿en qué se ha convertido? En escritura pública, o sea, en un documento público. Finalmente llega la fecha de pago y el señor no me paga. Entonces, ¿yo qué hago? Le mando una carta notarial. Con la carta notarial que he hecho, ya he puesto al deudor en mora, que significa que a partir de ese momento la obligación se vuelve exigible. Y el señor no me paga. Entonces, ¿yo qué hago? Lo invito a conciliar. Y el señor se rehúsa y no va a la conciliación.
yo tengo el voucher de depósito de la plata en su cuenta. Y a su vez tengo muchos testigos que vieron el día en el cual él me pidió prestado y yo le dije que le iba a prestar y él me dijo, ya te pago tal fecha. Yo sé que ahorita en su bolsillo él tiene $5,000, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se los puedo quitar o no se los puedo quitar? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Y la respuesta es no, no tengo derecho a quitarse. Tengo derecho a accionar. El artículo 1219 parece el Código Civil, dice, el acreedor podrá aprobar todas las medidas a efecto de exigir lo debido, pero no puedo todavía agredir su patrimonio. No tengo que esperar a trasuntar por todo el proceso cognitivo para que finalmente el juez me diga que sí puedo agredir su patrimonio. Tengo certeza real, yo no tengo ninguna duda de que él me debe, pero no tengo certeza jurídica. La certeza jurídica solo se obtendrá con la sentencia, con certeza a través de este proceso cognitivo. Porque puede suceder que tal vez la deuda es desde hace más de 10 años, con lo cual él podría oponer una prescripción. O puede ser que él también me prestó plata, ¿no? Con lo cual podría poner una compensación. O puede ser que el señor estuvo enfermo y yo en un afán de altruismo le mandé un correo diciéndole no te preocupes, no me pagues, con lo cual podría poner la condonación. Tantos elementos que puedan ser variar la situación inicial, que justamente para eso es que este proceso científico no hay una hipótesis, verificación de hipótesis, síntesis, y te da un resultado que forma conocimiento, ¿no? O se llaman procesos cognitivos. Bueno, entonces esta es la tutela cognitiva y su herramienta procesal va a ser el proceso cognitivo, en cualquiera de sus formas, plenarias o abreviadas, plenarias o plenarias rápidas o sumarias. Todos son procesos cognitivos porque tienen la misma tutela. Bueno, yo sigo mi proceso y esa sentencia se convierte en un título. Título en su doble aspecto, ¿no? Documento y acto. ¿Por qué? Porque es un documento, pero a su vez es la materialización de la voluntad del Estado, ¿no? No te digo procesal, que es la sentencia, el cual está en el título. Título con el cual yo puedo exigir lo que es debido. Pero la pregunta es, ¿yo ya puedo quitarle los $5,000 del bolsillo? La respuesta es no. Tendré que iniciar otro tipo de tutela. Una tutela dirigida hacia, ya no formar título, porque tú ya lo conseguí en el proceso cognitivo, sino hacia materializar los efectos del título, ¿no? A darle efectos reales, ejecutar el contenido del título. Entonces esa tutela se le denomina tutela ejecutiva. Y para realizar tutela ejecutiva habrá otro tipo de proceso, que será el proceso ejecutivo, el cual ya no va a tener una estructura como la estructura cognitiva, sino que la estructura va a ser dirigida precisamente hacia la agresión del patrimonio del deudor para el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, esa estructura va a ser de una primera etapa de formación del título, una segunda etapa de liquidación del patrimonio y una tercera etapa de satisfacción de la deuda. O ver una estructura distinta, ¿no? Entonces, la tutela ejecutiva, pues justamente lo que permite es que el título pueda ser realizado o materializado sus efectos para así ya ejecutar el patrimonio del deudor. Ahora, al momento de iniciar el ejercicio del derecho de acción, ¿no? En el proceso cognitivo, puede ser pues que este señor esos $5,000 los regale, los pierda, los esconda. Con lo cual yo necesito inmovilizar justamente ese patrimonio. Entonces, será otro tipo de tutela, cuyo fin no es formar título, ni ejecutar el título, sino su fin, ¿cuál va a ser? Asegurar o conservar los efectos del título. Ese tipo de tutela, ¿cómo se denomina? Tutela cautelar. Y la tutela cautelar, pues, se materializa a través de una vía procesal que va a ser el proceso cautelar. Nuestro sistema se llama medidas cautelares. Estas medidas cautelares, pues, se basan en dos supuestos clásicos, ¿no? Uno, la famosa verosimilitud, apariencia del derecho, y dos, el famoso peligro en la demora. O sea, la posibilidad de que la demora del mismo proceso cause daño, que son los elementos tradicionales o los medios tradicionales para la construcción de tutela cautelar. Si ustedes notan, ¿no? Todos estos tipos de tutelas giran al concepto título. La tutela cognitiva a través del proceso cognitivo forma el título. La tutela ejecutiva a través del proceso ejecutivo ejecuta el título. La tutela cautelar a través del proceso cautelar asegura o conserva los efectos del título. Cuando yo embargo, no significa que ya me estoy cobrando, ni significa que yo soy el acreedor. Eso solo lo dirá la tutela cognitiva o la tutela ejecutiva. Lo único que estoy haciendo es asegurar, ¿no? Los efectos de la futura sentencia, inmovilizando el patrimonio deudor, para que en caso la sentencia sea declarada fundada y haya posibilidad de agresión del patrimonio, haya bien que afectar, porque si no, perdería cualquier tipo de eficacia. Entonces, todo gira en torno al concepto título.
Y ahí nace pues el brocardo, ¿no? O esto está sustentado en el brocardo, nulo executio sin título. No hay ejecución sin título, siendo el título, ¿okay?, el centro neurálgico de toda esta actividad jurisdiccional que hace coordinar estos tres tipos de tutela. La tutela cautelar, la tutela ejecutiva, perdón, la tutela cognitiva, la tutela cautelar y la tutela ejecutiva, cada una con sus vías procedimentales propias. Procesos cognitivos, ya sean plenarios o sumarios, procesos ejecutivos o de ejecución, dependiendo si hay revisión cognitiva al interior del proceso, que no es tema que vamos a discutir ahora, y la tutela cautelar a través de los procesos cautelares, que en nuestro sistema se llaman medidas cautelares. Bueno, pero hay situaciones en las cuales este sistema se torna medio extraño. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Siempre pues, este ejemplo. Ustedes, no sé si saben, pero los que profesan la fe de ser testigos de Jehová por cuestiones religiosas se oponen a las transfusiones de sangre. Ellos, sustentado en dos pasajes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fundamentan esta posición. En el Antiguo Testamento, no me acuerdo en qué libro, Levítico y Deuteronomio me parece que es, decían pues cualquier derramamiento de sangre que no esté destinado para un sacrificio es un sacrilegio. Por ello la guerra es un sacrilegio, ¿no? Entonces la transfusión de sangre no es un sacrificio, por lo tanto que sería un sacrilegio. Y eso lo unen con una parte del Nuevo Testamento que dice que Dios siempre guarda, cuida de sus fieles. Y en caso, pues, uno es fiel, tendrá la resurrección como recompensa. Y entonces dicen, pues no, si estoy mal, yo necesito una transfusión de sangre, porque si Dios quiere, me salvará. Y si Dios no quiere, pues, porque yo he sido fiel a Él, resucitaré y estaré a su lado, ¿no? Entonces se oponen de esa manera tangentemente a la transfusión de sangre. Teniendo en claro más o menos esta concepción, esta visión del mundo, o por conceptos religiosos, en ejercicio de su derecho a la libertad de religión, imaginen la siguiente situación. Un niño de unos más o menos 13, 14 años, que está ya en pleno uso de razón, que se distinguir entre lo bueno y lo malo, está manejando su bicicleta y se distrae y colisiona con un auto. Al colisionar con el auto sale expedido y su cabeza colisiona con la acera. Y entonces llega pues una ambulancia de emergencia, porque el niño está en estado inconsciente. Cuando llega a un centro de salud público, se hace una junta de médicos, lo ocultan y diagnostican que tiene un derrame interno, por lo cual es urgente hacer una transfusión de sangre. El niño tenía su DNI, por lo cual identifican a los padres, entonces llaman a los padres para pedir la autorización, porque no pueden hacer cualquier tipo de intervención quirúrgica si no es con la autorización de los padres, y los padres, ¿no?, como representantes legales del menor y que profesan la fe de ser testigos de Jehová, se oponen ante mí. La pregunta es, si me han seguido con el caso. Si usted es médico, ¿haría la transfusión o no haría la transfusión? Muchos, motivados tal vez por la urgencia del momento, dirán, sí, se hago la transfusión. Yo diría, ¿cuál es tu sustento para como médico hacer transfusión? Algunos dirán, no, que mi juramento hipocrático. Sí, pero tu juramento hipocrático, ¿qué cosa es? Tu juramento hipocrático es una norma ética de conducta. ¿Y qué es la ética? La ética son normas morales individuales. Y cuando tú impones tus normas morales individuales a otra persona, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás resolviendo el conflicto por tu propia mano, es lo que se llama autotutela. Porque aquí estamos ante una situación de un conflicto de intereses, de relevancia jurídica, porque está en juego dos tipos de derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Entonces alguien me dirá, no, pero el derecho a la vida prima más. Entonces yo digo, tú como médico, ¿de dónde sacas que el derecho a la vida prima más que el derecho a la libertad de religión? ¿No? Y es más, ¿estás qué cosa? Estás ponderando sin ser juez. Y al ponderar sin ser juez, ¿qué estás haciendo? Estás imponiendo tus valores, ¿ok? Tus valores por los demás. Y es más, si vamos analizando, ¿no?, la teoría de derechos fundamentales, no hay ningún libro, tratado, manual, siquiera artículo que digan que el derecho a la vida es más importante que la libertad de religión. Al contrario, todos los libros dicen, y la misma Constitución, todos los derechos son de igual jerarquía, no hay prevalencia entre ellos. Y es más, si vamos a la teleología de los derechos fundamentales, esto no se origina por la protección del derecho a la vida, sino se origina por la protección del derecho a la libertad de religión, que es la posibilidad de pensar de manera distinta el Estado. Y es por eso que la gente, los colonos norteamericanos que venían de Inglaterra en el Mayflower, justamente se separan del Estado por pensar distinto al Estado sobre la base de la libertad de religión. Después viene el derecho a la vida, ¿no? Entonces tenemos dos temas. Tenemos un conflicto de intereses jurídicos relevantes. Hay una situación
de conflicto trágico, porque son dos derechos fundamentales de igual jerarquía, libertad de religión, pero tú no puedes ponderarlo como médico, no puedes imponer tus valores, no puedes atribuir, imponer tus preferencias, ¿no? Tú no puedes ponderar porque estaría haciendo autotutela. Bueno, teniendo ese problema, entonces te explican todo eso y como médico ya no quieres hacer la transfusión. Entonces vas donde el abogado, ¿no? El abogado me dice, me han dicho que yo no puedo porque hago tutela, en fin, todo este rollo jurídico. Entonces te pregunta a ti como abogado, entonces, ¿qué hago? ¿No? Frente al niño, aquí está la transfusión. Entonces tú como abogado, ¿qué le vas a responder? Ah, tienes que pedir autorización a un juez. Perfecto, esa es la respuesta. Ahora, para pedir la autorización, y estamos hablando de lo civil, ¿no? Porque mucha gente habla de lo penal y eso no viene al caso, eso es penalizar circunstancias, es encuadrarse en lo penal, y lo penal tiene como finalidad sancionar al infractor de una conducta delictiva penalmente. Y acá estamos viendo ejercicio legítimo y regular de los derechos de igualdad activa. Ok, entonces tenemos que pedir autorización. ¿Qué tipo de tutela y a través de qué vía procedimental vamos a pedir? Lo ideal sería pedir una tutela cognitiva. ¿Por qué? Y otra vez, estamos frente a una situación de incertidumbre jurídica ante el conflicto de dos principios de igual jerarquía, ambos de rango constitucional, que es libertad de religión versus derecho a la vida. Y el juez finalmente tendrá que decirnos cuál pondera o cuál pondera a su favor. Pero ¿qué sucede? Que cuando tengamos la declaración de certeza y hayamos transitado por toda la serie procedimental de afirmación, negación, confirmación, alegación, ¿no? El bien jurídico que se trata de proteger ha desaparecido, que es la vida del menor. Es decir, cuando salga la sentencia del proceso cognitivo, ya sea en la vía de pleno, en la vía sumaria, llega tarde, es ineficaz, entonces no tiene ningún tipo de resultado. Entonces, a pesar de que es la vía correcta, no se puede utilizar porque es ineficiente. Entonces digamos, entonces una tutela ejecutiva, pero no hay título que ejecutar. Y entonces alguien dirá, una tutela cautelar, pues no me queda otra. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi pretensión de tutela? ¿No? ¿Qué es lo que le voy a pedir al juez? Y cuando hablo de pretensión, está mal cuando dicen, salvar la vida. Yo no pido al juez que salvar vidas, o sea, el juez no es un salvavidas, ¿no? Tengo que pedir al juez una pretensión concreta, entonces, o sea, que él obligue o diga que se haga o no se haga algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Señor juez, que se autorice la transfusión de sangre. El juez se acomoda con el asunto, y concede, autoriza la transfusión de sangre. Entonces la pregunta es, como la tutela cautelar es instrumental, ¿no?, al proceso cognitivo, porque su finalidad es asegurar y conservar los efectos de un futuro título que se va a obtener en un proceso cognitivo, la pregunta sería, ¿cuál va a ser mi futura pretensión de tutela en el proceso cognitivo? ¿No? Para sustentar esa tutela cautelar. ¿Qué es lo que voy a pedir? Y entonces algunos que me están siguiendo dirán, otra vez, la transfusión no puede ser, no puede haber identidad, ¿no?, en el pedido de la tutela cautelar y del proceso cognitivo. Otra vez, el proceso cognitivo resuelve un conflicto, da certeza, y la tutela cautelar lo que hace es asegurar conservar los futuros efectos de ese título que se consigue en el proceso cognitivo. Y entonces alguien más imaginativo me va a decir, ya, mi pretensión en el proceso cognitivo va a ser de que se declare que en el caso concreto, se pondere, ¿qué es más importante? ¿Libertad o religión? ¿Okay? Entonces, finalmente el juez, ¿no?, como ya pasó tiempo, dice, no, declara infundada tu demanda, porque todos los hechos son de igual jerarquía. No puede decir que la vida es más importante que la religión. Infundar la demanda. La pregunta es, ¿esa tutela cautelar, a pesar que ha sido clara fundada demanda, puede ser reversible? Y la respuesta es no, ya causó efectos. O sea, no necesito el proceso cognitivo para esa tutela cautelar. Con una aparente tutela cautelar he conseguido todo. He conseguido satisfacción inmediata, ejecución inmediata y declaración de certeza. Entonces estoy prescindiendo de todo el sistema a través de una supuesta tutela cautelar. Teniendo ese ejemplo, vamos a otro, ¿no? Imaginen una situación en la cual hay un pueblo que está debajo de un lago, ¿no? Y al costado del lago, en la parte superior, hay una empresa, una minera, digamos. Esta minera tiene todas las licencias habidas y por haber, ¿no? Y esta minera, pues justamente al lado del lago, porque necesita agua para extraer agua del lago para sus actividades económicas. El pueblo está feliz con la minera, ¿por qué? Porque parte de las utilidades las retribuye en el pueblo, con lo cual hay mayores ingresos, hay desarrollo. Además, mucha gente del pueblo trabaja en la minera, con lo cual tienen ingresos.
y la gente que no ve por extracción minera baja al pueblo y consume, y entonces se producen negocios, se desarrolla la comunidad, entonces todo es bien en una sinergia, digamos, óptima. Pero por estos temas de cambio climático, empieza un incremento de lluvias, entonces sube el caudal del lago, con el riesgo de que se desembalse y finalmente caiga encima del pueblo y puede desaparecer. El pueblo va donde usted como abogado, ¿no? Y le pregunta jurídicamente qué va a hacer, pero la respuesta no es que te mudes, ¿no? Ojo que no quieren que cierre la minera, no quieren que se vaya, ¿ya? Lo que necesitan es prever esta situación, ¿no? De la posible inundación. Y entonces uno que dirá, ya, tengo que pedir pues otra vez, ¿no? Yo no quiero que se vayan, porque tengo un proceso cognitivo para clausurar la minera, no sería lo ideal. Están felices con la minera, solo quieren que no produzca durante el periodo de lluvia. No hay tutela ejecutiva porque no hay nada que ejecutar. Entonces hay una tutela cautelar. ¿Y cuál es tu pretensión cautelar? Que en el periodo de lluvia se suspenda la actividad minera. Y el juez se acomoda con el caso y te lo da. La pregunta es, después, ¿cuál es tu pretensión en el proceso cognitivo para sustentar tu tutela cautelar? Teniendo en cuenta otra vez que la finalidad tutela cautelar es asegurar conservar los aspectos de este título. La respuesta es ninguno. Porque así tú presentes, ¿no?, un proceso en el cual digas, para que se le obligue a la empresa a crear muros de contención para evitar la inundación, pasado el tiempo del proceso, la empresa ya, porque yo tengo que gastar más si esto está previsto, ¿no? Además ya pasó el periodo de lluvias. En fin, te puede declarar improcedente o infundar tu demanda, pero yo puedo revertir esa suspensión que se dio días pasados, o sea, ¿puedo cambiar la situación? La respuesta es no. Otra vez, con una supuesta tutela cautelar, consigo ejecución, satisfacción inmediata, prescindiendo del proceso cognitivo. Un tercer ejemplo. Imaginemos un padre de familia que se ha separado de su esposa porque han tenido una discusión muy, muy intensa y ellos tienen un hijo menor de edad, un chico de 6, 7 años, ¿no? Esa edad en que los niños todavía son inocentes. Y este señor pues ha decidido retirarse voluntariamente del hogar conyugal. ¿Por qué? Porque quiere evitar que las discusiones con la esposa sean más intensas. El señor cumple con todas las obligaciones, no hay ningún problema de ellos, sino que se abstiene de ir a visitar al menor. Bueno, imaginemos que estamos en el mes de diciembre, no está cerca la Navidad, 15 más o menos, y justo este señor es una oportunidad de trabajo, en el extranjero, en la cual si la toma, pues aparte de implicar una ganancia muy, muy, digamos, muy, muy, muy llamativa, lo cual puede asegurar su futuro y el futuro de su familia, implicaría también trasladarse al extranjero y no regresar por lo menos en 4 o 5 años. Con lo que esta sería tal vez la última Navidad que estaría con su hijo en esta edad, ¿no?, de inocencia, y cuando regrese tal vez sería un adolescente. Y entonces él quiere estar con su hijo en Navidad. Y va donde ustedes, ¿no?, y les dice como abogado, ¿qué hago? La respuesta no es llévatelo porque no es secuestro entre padres, ¿no? Eso no sería, sino la respuesta jurídica. Entonces alguien diría, pues, ya, entonces tienes que pedir un régimen de tenencia. ¿Por qué? Porque la tenencia, pero un régimen de visitas. Porque la tenencia, de hecho, la tiene la mamá y él pediría el régimen de visitas. El régimen de visitas, a pesar de ser un proceso sumario, es un proceso cognitivo que tiene que cumplir con toda la estructura, ¿no? Afirmación, negación, confirmación, alegación, sentencia. Entonces, cuando llegue la sentencia del régimen de visitas, sencillamente, pues ya el niño será mayor de edad, no sirve de nada. Entonces, alguien que dirá, ya, presenta una medida cautelar para que se permita al niño verlo en Navidad. El juez se acomoda con el caso y efectivamente, ¿no? Le da esa medida cautelar. Él va, está con el niño en Navidad, luego lo regresa a su casa y se va al extranjero. La pregunta es, ¿a él le importa la sentencia del proceso cognitivo? ¿Le importa que en el régimen se establezca el viernes con el papá, el sábado con la mamá, el día de la madre? No le importa porque ya no va a estar. Otra vez, con una medida cautelar, una supuesta tutela cautelar, ¿no? Consiguió todo, consiguió satisfacción, ejecución, todo. Entonces, estamos ante tres casos en los cuales todo este sistema, ¿no?, de tutela cautelar, tutela cognitiva y tutela ejecutiva se resuelve en un solo acto, que es este tipo de tutelas inmediatas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que le estoy mintiendo? No, no le estoy mintiendo. No es que, sino que este concepto de tutela cautelar, tutela cognitiva, tutela ejecutiva, como están en el gráfico, ¿no?, se centran en el concepto título. Y otra vez, ¿no?, basado en el brocaro nulo en executio sin título, no hay ejecución sin título, que justamente viene del derecho romano. Y el derecho romano, pues, toda la concepción de derecho patrimonial. ¿Y qué significa que todo derecho patrimonial? Que todo derecho es cuantificable, alienable, tangible, intercambiable. Por lo tanto, si en el transcurso del proceso cognitivo se pierde, se deteriora el bien, ¿no?, en materia de proceso, no importa, porque nace siempre una prestación equivalente, que va a ser la indemnización. Todos los derechos en Roma
son indemnizables, o sea, son cuantificables e intercambiables, ¿no? Todos admiten una prestación equivalente, no importa si se pierde con el tiempo porque dan una prestación equivalente. La libertad tiene precio, la vida tiene un precio, ¿no? La libertad, o sea, si tú no pagas, viene un tipo, te pone la mano en el cuello, trae la mano sin y te convierte en esclavo hasta que tú pagues. La vida, ¿no? Si tenemos varios acreedores y el tipo no tiene patrimonio, pues lo destrozamos, cada uno se lleva una parte y con eso nos damos por satisfechos. Entonces ellos no conocen el concepto de derecho fundamental, que recién nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los años 48. Los derechos fundamentales, en oposición a los derechos de contenido patrimonial, son todo, no lo contrario, o sea, no son cuantificables, no son alienables, no son intercambiables, no son fungibles, y por lo tanto no emiten satisfacción a través de una prestación equivalente. Lo tienes o no lo tienes. Y la sola lesión de un derecho fundamental implica su inexistencia. Es por ello, ¿no?, que frente justamente a este nuevo contexto de derechos fundamentales nace un nuevo tipo de tutela, que en un principio se denominó tutela diferenciada. El nombre se lo puso Andrea Protopisani, que luego se retractó, ¿no? Y dijo, no puede haber tutelas diferenciadas porque la tutela es solo una, que es la tutela jurisdiccional, y ahí tendrá sus manifestaciones. Y entonces, distintos autores han ido cambiando el nombre, ¿no? Tutelas urgentes, tutelas preventivas, tutelas inhibitorias, tutelas preliminares, a mí me gusta más bien decirle tutelas específicas. Estas tutelas no se centran en el título, o sea, no se centran en la declaración de certeza, no se centran en remover o prevenir los efectos de un ilícito civil. ¿Qué es un ilícito civil? Un ilícito civil es una acción que no está tipificada penalmente, pero que puede causar daños, o que causa daños. Y justamente estas tutelas urgentes van a hacer eso, a prevenir los daños de un ilícito civil, ¿no? O removerlos, en caso de que se estén dando. Y estas tutelas diferenciadas justamente tienen dos tipos de manifestaciones procesales. Una de las denominadas tutelas anticipadas, ¿sí?, o medidas las medidas autosatisfactivas, y dos, los procesos urgentes. Diferenciándose en que las medidas autosatisfactivas siempre van a proseguir o van a seguir o siguen un proceso tipo cognitivo, pero dan satisfacción inmediata y coincidente con el proceso cognitivo. O los procesos urgentes que son autónomos entre sí, ¿no?, en el cual se invierte, se disminuye el principio de contradicción, primando la eficacia por sobre la seguridad jurídica. Bueno, el problema es que estas vías no están, ¿no?, reguladas en nuestro Código de Procesal Civil. Recién el proyecto de la Comisión de Reforma del Código Civil establece, pero me parece que solo se enfoca hacia las medidas autosatisfactivas, no, solo ante los procesos urgentes, sino ante las medidas autosatisfactivas, o entre medidas, no, solo una de esas categorías, no ve todo el fenómeno de la tutela urgente, porque han sido regulados por varios temas. Como ven, y otro de los problemas en la nueva regulación de la tutela diferenciada es que le pone los mismos requisitos a la tutela cautelar. Es decir, se basa en la verosimilitud del derecho y problema de demora, cuando sus requisitos son distintos. ¿Por qué? Porque, otra vez, el sistema clásico de tutela se basa en el binomio certeza-seguridad jurídica. Es decir, a través de la certeza que se obtiene del proceso cognitivo, ¿qué es lo que busco? La seguridad jurídica. Justamente para mantener o modificar ese tipo de derecho, producto o que sea producido ante ese estado de incertidumbre jurídica inicial por el ejercicio de derecho de acción. Pero en las tutelas urgentes, no. En las tutelas urgentes no hay certeza, sino la actuación es inmediata del juez sobre la base de probabilidades. No se busca certeza, sino se busca probabilidades. Y el valor jurídico que se protege no es la seguridad jurídica, sino es la eficacia, ¿no?, para prevenir o remover el daño. Por lo tanto, sus presupuestos de las tutelas urgentes, diferenciadas, inhibitorias, preliminares, anticipadas, o específicas, o como quieran decirle, ¿no?, no van a ser, pues, la verosimilitud del derecho y la demora, sino va a ser la probabilidad de riesgo y la intensidad de daño. Entonces, esto marca, pues, un nuevo tipo de tutela. ¿Cuál es el problema? Porque no está regulado y por qué se toma con mayor reflexión. Porque tiene su pro y tiene su contra, ¿no? En todos los casos que yo les he mencionado, entonces la gente se conmueve, ¿no? Porque es el chico que necesita una transfusión de sangre, ¿cómo vas a evitar? O el señor que quiere a su hijo en Navidad, o el caso, pues, del pueblo que le va a caer, ¿no? Esos son casos que sensibilizan, emocionan, y decimos, sí, es necesario este tipo de tutelas porque el sistema clásico de tutela no responde a esas nuevas situaciones. Pero pongamos en otras situaciones, y en Argentina, ¿no?, que se ha desarrollado mucho este concepto de estas tutelas anticipadas, se dieron las siguientes situaciones. La falta de trabajo, pues, hace que se creen nuevos oficios, ¿no? En toda Latinoamérica, que son problemas comunes en cualquier lugar. Y uno de esos problemas, pues, uno de esos nuevos oficios es el pasear perros. ¿Qué es un pasear perros? Un muchacho que te toca la puerta de tu casa y te dice, ¿tiene un perro? Sí, entonces va y te lo pasea por 1 o 2 horas. ¿En qué consiste el negocio? En mayor cantidad de perros haya que pasear,
Entonces, más posibilidad tienes de generar ganancias. Por lo tanto, pues estos chicos pasean con 4 perros en una mano y 4 perros en otra mano. El tema es que cuando tú caminas, ¿no? Por la acera, tú feliz y contento, y te chocas con este señor y sus perritos, los perritos no te ceden el paso, sino tú tienes que bajar para ceder el paso a los perritos. Entonces alguien interpretó que esa actividad justamente, al obligarte a bajar, ¿no? De la acera a la calzada para darle paso a los perritos, lesiona dos derechos fundamentales. Uno, la libertad de tránsito, y dos, la seguridad jurídica, la seguridad, perdón, el derecho a la seguridad, ¿no? La integridad física, etcétera, porque corre más riesgo en la calzada. Y presenta pues una tutela urgente, ¿no? Ante un juez para que suspenda esta actividad de pasear perros. El juez se conmueve con el caso y entonces en su sentencia, en su resolución, resuelve que a partir de ahora solo se pueden pasear 2 perros por mano. La pregunta es, ¿esa respuesta es correcta o incorrecta? Y la respuesta es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque la actividad de pasear perros es una actividad que se realiza en la vía pública. Por lo tanto, los destinados a regular cualquier actividad que se realice en la vía pública, ¿quién es? El gobierno local, los gobiernos locales. Cuando el juez comienza a regular una actividad que se realiza en la vía pública, entonces deja de ser juez. ¿En qué se convierte? En legislador. La pregunta es, ¿no? ¿Quién eligió a este señor juez para que él diga cuántos perros hay que pasear por mano? Sobre la base de una pretendida tutela urgente, sin contradicción, ¿no? Bueno, saliendo ese caso, le presento otro caso. Había una señorita, que son casos reales, ¿no? Había una señorita que era una atleta discapacitada, me parece que era invidente, y ganó una competencia internacional. Y esa señorita no tenía recursos justamente para desarrollar, ¿no? Su disciplina, su deporte. Entonces alguien se conmueve con ello, y como es una chica pues, que ha ganado una competencia internacional y no tiene recursos económicos, entonces pide vía una tutela urgente que el gobierno le asigne una partida económica o una pensión para que se pueda desarrollar, ¿no? Sobre la base del derecho al proyecto de vida, ¿no? Etcétera. Un juez se conmueve y brinda la tutela y obliga al Estado a que le dé una pensión. Es más, el gobierno local o regional, el gobernador de esa provincia hace un meeting, ¿no? Y celebra, pues, y le da el primer cheque, así, esos cheques simbólicos en cartón grande, la pensión, me paga esa pensión a esta señorita, ¿no? Y todos felicitos, contentos. Pero la pregunta es, ¿podía hacer eso el juez? Y la respuesta es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué está generando? Un egreso para el Estado. Los ingresos y egresos del Estado se regulan vía una ley que se llama ley de presupuesto. Y una ley solo se modifica por ley. Y si el juez está creando una obligación que está modificando el presupuesto, y otra vez, ¿en qué se convierte? En legislador. Otro supuesto, ¿no? Había una campaña de misterio en un programa así tipo Magali, en la cual anunciaban que iban a salir unas fotos o videos de un candidato a un puesto público, ¿no? Entonces este señor, del miedo a lo que salga, vía una tutela urgente, pidió la suspensión del programa. Después se conmueve y le da esa suspensión del programa. Finalmente, salió el programa o se filtró la foto del video y no había nada que lo podía comprometer. Entonces el tema es, ¿no? Aquí estamos en conflicto, un clásico conflicto en la libertad de información y el derecho a la intimidad. El juez hace prevalecer el derecho a la intimidad, pero sin un tipo de fundamento, o sea, porque finalmente el fundamento era que no había nada, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Sin contradicción, había fallado para de la intimidad, pero sin valorar efectivamente el derecho a la información, porque todos tenemos derecho a conocer, ¿no? Las acciones, sobre todo los que están postulando a cargos públicos. Otro caso más. Por el incremento del VIH y el contagio de SIDA, ustedes no sé si saben, pero los que están contagiados con SIDA tienen que tomar diariamente un conjunto de pastillas, lo cual es muy caro. Entonces, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se decretó de que se debían de otorgar de manera gratuita estos medicamentos, lo cual originó grandes colas, ¿no? En esos establecimientos de salud públicos. Y en estas colas pues hay unos viejitos al final de la cola. Si alguien se conmueve con el caso y vía estas tutelas urgentes e inmediatas, pide que se le dé atención preferente. Después se conmueve con el caso y le da atención preferente. Y la pregunta es, ¿es correcto o no es correcto? Y la respuesta es tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Podemos cuestionar, ¿por qué el juez dio atención preferente a los viejitos? ¿Por qué no dio atención preferente a los niños? Porque tal vez ellos tienen mayor probabilidad de vida. ¿Por qué no le dio atención preferente a los que están en estado más grave? Porque tal vez ellos lo necesitan más. ¿Por qué no le dio a los que están en estado inicial? Porque tal vez ellos lo pueden utilizar mejor. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el juez está, ¿no? aplicando sus propias preferencias para crear una situación de discriminación inversa.
y nadie eligió al juez para tener ese tipo de actividad. El legislador sí lo puede hacer, porque nosotros lo hemos elegido para eso, y el legislador sí puede poner restricciones, ¿no? Atención preferente, rampas, etcétera, porque para eso lo hemos elegido, y ellos en debate en el Congreso decían sobre los valores comunes a cada sociedad, pero el juez al que no ha elegido puede, de manera individual, bajo sus preferencias, ¿no? Normal para todos, y la respuesta es no. Bueno, entonces ese es el peligro de las tutelas anticipadas, que sobre la base de una supuesta eficacia o eficiencia se puede pervertir el sistema, ¿no? Y darle al juez demasiado poder. Pero eso no solo es el caso. El caso se vuelve más grave cuando, como yo les decía, estas tutelas diferenciadas, tutelas específicas, porque son específicamente para hechos fundamentales, o urgentes, o preventivas, o liminares, o anticipadas, o como quieran llamarles, ¿no? Nacen bajo este concepto de derecho fundamental, el cual no soporta una lesión porque eso significaría su inexistencia, y por lo tanto necesita una tutela específica para ello, ¿no? No admite prestación equivalente. Sin embargo, teniendo esa concepción, y por ejemplo, ¿no? La acción de amparo es una forma de tutelas urgentes. Lo que pasa es que la estructura del amparo todavía se basó, como hicieron los procesalistas, en una estructura declarativa, y por eso se torna muchas veces ineficaz. El habeas corpus es un tipo de tutela urgente, pero igual también tiene todavía una estructura punitiva declarativa, cuando debería ser más urgente. Pero se entienden, ¿no? La acción de amparo y el habeas corpus por el tema de procesos constitucionales. Pero la pregunta es, ¿no? En este nuevo escenario del neoconstitucionalismo, donde cada vez los derechos son fundamentales, son más y más y más, y de manera irónica, Michelle le decía, ahora hay derecho de todo y para todas hasta tomar el sol bajo la playa de California en una tarde, ¿no? Ironizando de esta cantidad de derechos fundamentales que hay, porque ahora todo es derecho fundamental. La pregunta es, ¿qué cosa no es derecho fundamental? Dígame un solo derecho que no sea fundamental. Hasta los derechos que tienen más contenido patrimonial, como es el derecho a la propiedad y la libertad de contratar, tienen contenido constitucional. Entonces, ese contenido constitucional pues, hace que justamente migre, ¿no? Cualquier tipo de pretensión a este sistema de tutelas anticipadas, prescindiendo totalmente del proceso cognitivo. Y lo voy a poner en casos más grandes, ¿no? Ejemplo, ustedes saben pues, que en la revolución del 67 de Velasco se prohibieron muchas tierras, y parte de eso hizo que no se paguen las indemnizaciones, ¿no? El pago del justiprecio que tenía que darse. Entonces, ese pago del justiprecio, ¿cómo se reclama? Se tenía que reclamar en procesos de tipo cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pago de una obligación. Entonces, nadie discutiría que estamos ante una pretensión de contenido patrimonial y por lo tanto debería irse al sistema de tutela cognitiva. Sin embargo, a raíz de esta constitución del derecho, ¿no? Y teniendo la propiedad una dimensión de tipo constitucional, no solo subjetivo, de tipo patrimonial, entiende que existe la obligación por el Estado de proteger y promover el derecho a la propiedad. Y por lo tanto, ¿no? No pago de una iniciación sería una lesión de este derecho a la propiedad en su dimensión constitucional, lo cual te habilita para presentar una acción de amparo. Y eso fue lo que hicieron muchas empresas, que para solicitar el pago de las iniciaciones de justo y precios, se vean vía acción de amparo, con lo cual habían pues un proceso más corto, donde hay limitación de prueba, limitación de tiempos, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues, para finalmente conseguir esa satisfacción, pero que es de un pago. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que bajo esa dimensión constitucional, ¿no? Migramos este tipo de sistemas a otros sistemas. Y lo pongo en casos más complejos aún. Yo no sé si usted recuerda, también son muy jóvenes, el caso de la guerra de los canales, específicamente el Canal 5, entre Genaro Delgado Parker y Ernesto Schultz. Resulta pues que el accionista mayoritario era Ernesto Schultz. Perdón, Genaro Delgado Parker, pero Genaro Parker pues tenía un problema, ¿no? Que no pagaba sus deudas. Entonces había una gran deuda del Canal 5 frente a un banco inglés, no recuerdo si el Banco de Londres, en ese momento de Sheinbaum. Bueno, había unos pagares que el banco iba a ejecutar y no había cómo pagar, entonces no se le ocurrió mejor idea a don Genaro que hace un aumento de capital. ¿Qué es un aumento de capital? ¿No? Juntar a los socios y si yo pongo plata en el capital, entonces obliga a que los demás pongan igual cantidad. Y él quería tomar esa plata para pagar la deuda. Pero tuvo tanta mala suerte que cuando hace el aumento de capital, el socio minoritario, que en ese tiempo era Schultz, puso ese capital y puso más. Cuando en un aumento de capital tú ofreces un aumento y otro viene y paga el aumento y ofrece más, entonces tú tienes que pagar en igual cantidad, es como el póker, ¿no? Y si no tienes para pagar ese aumento que yo he dado también, entonces tienes que pagar tus acciones, con lo cual se produce el fenómeno de licuar acciones. O sea, ¿por qué? Porque al pasar esas acciones, el aumento de capital, disminuyen sus acciones, entonces pasa de ser el mayoritario al minoritario. Y fue lo que hicieron con Genaro Delgado Parker. Entonces le licuaron sus acciones y entonces pasó al control del canal Schultz. Bueno, perdió Genaro, pero luego sale un Vladivideo, en el cual justamente se ve a Schultz recibiendo ingentes cantidades de dinero en una bolsa de basura de parte de Vladimiro Montesinos.
dinero que justamente provenía de la corrupción para la compra de la línea editorial del canal en ese tiempo. Si uno hacía un símil entre la fecha del ingreso de ese dinero mal habido y la fecha del aumento de capital, había una correspondencia, con lo cual hacía presumir de que la plata que puso Chul por aumento de capital venía de un ilícito civil. Por lo tanto, ¿no? General Delgado Parker, como ya se le había pasado un tiempo para impugnar el acuerdo societario, que era de 3 meses, entonces, ¿qué es lo que hace? Presentando un acto jurídico por fin ilícito, ¿no? Porque ese dinero había venido de la corrupción. Y él pide pues una medida cautelar para que le den el canal, justamente para proteger qué cosa, el derecho a propiedad y el patrimonio del canal y no sea canibalizado por las investigaciones que ya están habiendo contra el gobierno que había caído en ese tiempo. El tema es que Schultz y Genaro se pelean por la medida cautelar. Viene de un lado, viene a otro, un lado, al otro, se pelean eternamente por la medida cautelar. El proceso principal, el cual no, se forzó una competencia en el cono norte, nunca pasó. Es más, nunca creo que llegó a la audiencia de pruebas. ¿Por qué? Porque a nadie le interesaba la declaración de certeza. Con las medidas cautelares que supuestamente, ¿no?, eran para proteger el patrimonio del canal, en verdad se tomaba el control del canal. Entonces, ¿en qué se convertían? En verdad, medidas autosatisfactivas. ¿Okay? ¿Qué son medidas autosatisfactivas? Aquellas que ellas se satisfacen en sí mismas, ¿no? No necesitan un proceso cognitivo. Entonces, la guerra nunca fue por declarar quién era el dueño, si era nulo ese aumento de capital. La guerra por el control inmediato del canal. Con lo cual vemos pues justamente cómo se pervierte el sistema a través de estas tutelas diferenciadas, urgentes, anticipadas, ¿no? Se consiguen resultados inmediatos presionando el proceso cognitivo. Otro ejemplo más complejo. No sé si ustedes conocen cómo funciona el sistema eléctrico, ¿no? Antes, durante la época del terrorismo, todo el sistema eléctrico estaba monopolizado por Electroperú. Entonces Electroperú veía las 3 actividades del sistema eléctrico, que es la generación, la distribución y la comercialización. Esto provocaba, pues, cuando los terroristas te volaban una torre, ¿no?, Electroperú tenía que ponerla, pero los terroristas te volaban 5 torres y Electroperú con las justas volvía a poner una, y te volaban 16 y ponía 2. Esto genera pues abastecimiento y los apagones y que nos acostumbramos en aquella época. Pasado el terrorismo, te dan cuenta que el sistema no era bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque todo pues lo interesaba a Perú. Entonces dijo, vamos a diversificar. Y entonces dijimos, vamos a separar en 3 actividades: generación, distribución y comercialización. Y vamos a licitar que cada empresa, que distintas empresas hagan distintas actividades, con el compromiso o con la cláusula de que ninguna empresa puede hacer las actividades en simultáneo. O sea, o generas, distribuyes, comercializas, pero no dos al mismo tiempo porque generas monopolio, ¿no? Y así se hizo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema eléctrico? Las generadoras, energía eléctrica, la meten al sistema, que es como una piscina. Las distribuidoras sacan de la piscina y luego la venden a las funcionarias, que finalmente son las que te la venden para tu casa y le pagas el recibo. Y esta forma de organizarse la regula un organismo que se llama el COES, que es un organismo de naturaleza privada en sí, pero porque lo conforman todos los gerentes o directorios de las empresas privadas de energía eléctrica, pero es creada por ley, ¿no? Una empresa que es de carácter privado, pero creada por ley. Por lo tanto, sus actos de este COES son unos actos medios que pueden tener la configuración de actos administrativos, como es general por ley, sin embargo, la conforman sujetos privados. Y entonces, estas empresas distribuidoras, para reiterar esa energía, ¿no?, de este fondo, de esta piscina, generan contratos con las empresas generadoras, y de acuerdo a esos contratos que les pagan. Todo funcionaba bien hasta que hubo un tiempo de sequía. Y en ese tiempo de sequía, como las generadoras utilizan agua para generar electricidad, al no haber agua, entonces tenían que hacerlo con combustible, con lo cual sube el precio, ¿no?, de la energía eléctrica. Pero como el precio de energía eléctrica es controlado, según contrato, no puede subir determinado rango, porque si no la gente se queja, entonces no podían subir el precio. Entonces, ¿qué hicieron las generadoras? Pues sencillamente comenzaron a generar poco, a no generar de acuerdo a los contratos que tenían, o simplemente a no firmar contratos con las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras, frente a este escenario, tenían que cumplir con las comercializadoras, porque no iba a haber desabastecimiento y escasez y los apagones. Entonces comienzan a retirar, ¿no? Comienzan a retirar energía, digamos, de este pozo, de este fondo, de esta piscina, ¿no?
pero no había contrato con las generadoras. Y la pregunta es cómo les pagaban luego a las generadoras. Y entonces, a través del COES, se generaron ciertas resoluciones que nacen un pacto de caballeros que comienzan a pagar de acuerdo a la proporción que las empresas participan en el mercado. De tal manera que si una empresa aporta 70 al mercado, la otra aporta 20 y la otra aporta 10, de lo que yo vendo a distribuidoras le pago 70, 30, 10, pero sin que haya contrato con ellas, ¿no? Un pacto de caballeros. Todo funcionó bien hasta que a un abogado se le ocurrió, dijo, pero ¿por qué tengo que pagar si no hay contrato? ¿No? Ah, pero es un acuerdo del COES. Y entonces, ¿qué hizo? Presentó una medida cautelar por la cual se suspendieron los efectos de ese acuerdo del COES. ¿Eso qué provocó? Que esa empresa ya no le cobren nada. Y entonces las otras empresas ahora asimilaban pues el pago que esta empresa había dejado de pagar. Y entonces, ¿qué hicieron las demás empresas? Todas comenzaron a prestar medidas cautelares en distintos tipos de procesos, contenciosos administrativos, de nulidad de contrato, de constitucionales, etcétera. Pero medidas cautelares, con la cual finalmente se suspendió el pago a todas. Entonces nadie le pagaba a las generadoras. ¿Y esto qué provocó? Una distorsión totalmente del mercado. ¿Pero qué pasaba? Que si alguna de esas medidas cautelares se caía, obviamente toda la deuda iba hacia esa empresa, con lo cual pues era una imposibilidad de pagar y salía del mercado. Y estamos hablando de cuentas de millones y millones, ¿okay? De 30, 10, 40 millones. No estamos hablando de cuentitas, no estamos hablando del cheque de transfusión de sangre. Otra vez, ¿qué es lo que se considera estas medidas cautelares? Son medidas autosatisfactivas. ¿Por qué? Porque no se interesa el proceso cognitivo, el proceso cognitivo funcional. Con la sola medida cautelar se habían suspendido los efectos de la actuación de un organismo creado por ley, ¿no? A través de una supuesta tutela cautelar. Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? El gran peligro, como lo vemos, se ve muy eficiente en el tema de transfusión de sangre, ¿no? Emoción, el tema de emoción. Pero el problema es cuando el sistema te pervierte y a través de una tutela sin contradicción, de manera inmediata y autosatisfactiva, se obtienen, ¿no?, estas pretensiones bajo un supuesto contenido fundamental, presionando el proceso cognitivo, cuando todo el sistema se pervierte y crea incentivos justamente para este tipo de tutela. Y lo normal ahora es que los abogados justamente buscan eso, ¿no? Tutelas coincidentes vía medida cautelar con la tutela de fondo, centrándose en la medida autosatisfactiva y olvidándose el proceso, del proceso cognitivo. ¿Por qué? Con eso lo obtienen todo. Y justamente ese es el peligro, ¿no? De no entender bien este sistema. Entonces no es un tema de solo presentar medidas autosatisfactivas o medidas anticipadas, sino ver la eficiencia y la habilidad de cada tipo de medida en una situación concreta, ¿no? Y pues es importante el tema de la teoría. Bueno, les decía, me queda poco tiempo. Esto, pues, esta manera de ver las medidas cautelares te genera dos tipos de sistemas, los sistemas típicos y los sistemas atípicos cautelares. ¿Qué implica ello? ¿No? Implica, y otra vez regresamos a nuestro mapa, ¿no? Tenemos el proceso cognitivo, el cual tiene como objeto la formación de un título. Este título puede tener tres tipos de contenidos: declarativo, constructivo y de condena. ¿Cuándo es declarativo? Cuando lo que se quiere es el reconocimiento de una situación jurídica final a través del ejercicio de un hecho potestativo para que sea oponible al grado. En castellano, ¿no? Por ejemplo, presión adquisitiva. Ahí el juez no crea propietario, sino solo lo reconoce. ¿Por qué? Por el ejercicio de la posesión por cierto tiempo y en ciertas condiciones, pacífica, pública y continua. Es el tiempo el cual lo convierte en propietario, pues solo lo reconoce. Pero es el propietario quien solicita, ¿no? Ese reconocimiento. ¿Para qué? Nuevamente para inscribirlo en registros y hacerlo oponible a todo el mundo. Esa es una pretensión de contenido típicamente declarativo. Luego viene la tutela constitutiva, ¿no? En la cual a través del juez se solicita la creación, modificación o extinción de una relación jurídica, siendo parte de la declaración un hecho verificado en la realidad. Por ejemplo, el divorcio, ¿no? El matrimonio es una relación jurídica. Pero para disolverlo solo hay dos casos: o muerte de los cónyuges o a través del juez. Pero el juez, para poder extinguir esta relación jurídica, tiene que verificar un hecho de la realidad, puede ser la causal, ¿no? Separación de hecho, conducta deshonrosa, imposibilidad en común, etc. Y ese hecho forma parte de la declaración. Y finalmente viene la tutela de tipo condena, cuando lo que se exige es la ejecución o cumplimiento de una obligación, que es una obligación, una relación jurídica, pero con contenido patrimonial. Bueno, como es el pago de soles, ¿no? Bueno, la tutela declarativa constitutiva son autosuficientes, porque a partir de que esté el título, forma efecto, necesita una actividad jurisdiccional posterior. Alguno me dirá, pero la presión adquisitiva necesita la inscripción del título. Eso no es actividad jurisdiccional, es actividad administrativa. En la condena no. En la condena significa el inicio de una nueva etapa que va a ser la tutela ejecutiva. Entonces el título de la tutela con contenido de condena va a ser un instrumento ¿para qué? Para coordinar la fase cognitiva con la fase ejecutiva, posibilita la agresión al patrimonio del deudor, ¿no? Y implica un nuevo plazo de precisión de la acción cognitiva a la acción ejecutiva. Bueno, lo interesante es que
la tutela cautelar, ¿no?, se va a adecuar al tipo de contenido de la tutela cognitiva. Cuando no hay esa adecuación o esa relación entre tutela cautelar tutela y el tipo de tutela que se pide en el proceso cognitivo, justamente vienen las distorsiones. De esta manera, ¿no?, el sistema de cautelar típico está dirigido a la tutela de condena, ¿no?, a través de las medidas de futura ejecución forzada, o sea, el embargo y todas sus características. Mientras, estos tipos de tutela que son autosuficientes, como la declarativa o la de condena, surge el sistema de medidas cautelar típicas, las cuales tienen como fin mantener o modificar el status quo de hecho y derecho, en el caso de la tutela declarativa, o posibilitar, imposibilitar o desarrollar el ciclo vital de la relación jurídica, en el caso de la tutela constructiva, ¿no? Y ahí nacen pues las famosas medidas cautelares atípicas. Este sistema típico, pues crean los sistemas asegurativos o cautelares genéricos, ¿no?, que se traducen pues en la famosa prohibición de innovar, las medidas temporales sobre el fondo y la cautela autónoma. La prohibición de innovar puede tomar dos características, la innovativa y la de no innovar propiamente dicho. Y los sistemas típicos que justamente tienden a ¿qué cosa? Hacia la futura ejecución forzada, los cuales se dividen pues en afectación de bienes, de entes y de personas. La afectación de bienes, aquellas que tienen que ver con la individualización, como el inventario, la dotación de demanda, aquellas que tienen que ver con la indisposición o afectación del bien, como el embargo, la posición de contratar, o aquellas que tienen que ver con el desapoderamiento, ¿no?, como el secuestro o la intervención. Con las medidas típicas de entes están aquellas de una interferencia simple, por ejemplo, embargo en forma de recaudación, como interferencia compleja, embargo en forma de información o administración. Y en tema de personas, pues están la guarda, la protección o el cateo, ¿no? Entonces, ese sistema típico que justamente tiene ¿qué cosa? Hacia la agresión del patrimonio del deudor para esta extensión de la deuda. El tema es que tiene que haber una correlación entre el tipo de tutela y la pretensión de la tutela cognitiva por esa relación que hay, ¿no?, para que no sean coincidentes. Solo dos casos para terminar, para reflexionar. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el caso de Gisela Valcárcel. Ella, bueno, todos saben quién es Gisela Valcárcel. Ella algún tiempo estuvo casada con un bailarín, dos bailarines que se llamaban Carlos Vidal. Luego se divorció de Carlos Vidal no tiene que hacer. No se ocurrió mejor idea que escribir un libro que se llama La Ceñito. Él cuando escribe La Ceñito, en el prólogo, en lugar de colocar cualquier hecho de la realidad, cualquier hecho con la realidad es pura coincidencia, incluso bien se trata de mi relación con la señora Gisela Valcárcel. Entonces ella interpretó que ese libro es una afectación a su derecho a la intimidad, a la imagen y al nombre. Con lo cual, a través de un proceso cognitivo, pidió el cese de la lesión de estos derechos y aparte una indemnización por el daño. Como era un proceso en la vía cognitiva, pidió una medida cautelar anticipada. La medida cautelar anticipada pidió que se prohíba la venta, edición, publicación, cesión de derechos del libro La Ceñito a Carlos Vidal, a la editora, a la empresa y a cualquier otro que tenga que haber intervenido. ¿Okay? Y se le concede esa medida cautelar. El tema es, ¿había correspondencia entre la forma de esta medida cautelar innovativa, ¿okay?, y la pretensión de tutela del proceso cognitivo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si vemos, y además nos ponemos en los hechos, cuando la señora presenta la demanda, el libro ya había salido en edición pirata por todo lado. Y en segundo lugar, uno de estos periódicos sensacionalistas, llamado El Trovame creo que fue, ya había publicado, ¿no?, todo el libro en ediciones continuas. Por lo tanto, el daño ya estaba hecho. Entonces, era irreversible. Entonces, ¿cuál era su pretensión? La indemnización. ¿La indemnización qué tipo es? Condena. Y entonces, si yo quiero una tutela de condena, ¿cuál va a ser la medida cautelar más adecuada? No la innovativa, sino cuál va a ser una de futura ejecución forzada, según embargo, en cualquiera de sus manifestaciones. ¿No? Pera pidió esta tutela. ¿Por qué lo pidió? Y lo pidió fue porque fue una maniobra procesal. Porque en ese tiempo, ella lo que le iba a haber pedido debía haber sido una SINAPAR, ¿no?, por afectación o amenaza de su derecho a la imagen, al nombre y a la intimidad. Pero no, se fue en la vía civil. ¿Por qué fue en la vía civil? Porque en ese tiempo está vigente la ley 23.506, antes del Código Procesal Constitucional. Entonces, en la ley 23.506, si ha presentado una medida cautelar, la apelación suspendía los efectos. No así en el Código Procesal Civil, ¿no?, en la cual la presentación de la medida cautelar, su apelación no suspende los efectos. Y por eso fuerza una vía civil. Pero el contenido de la pretensión era totalmente constitucional. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues una falta. Y por otro lado, era una medida muy desproporcionada, porque no solo impedía a Carlos Vidal, sino a cualquier persona que tendría que ver con la relación del libro, llegándose al extremo de que si un canillita vendía el libro, también estaría dentro de este mandato, ¿no?, muy amplio para todo el mundo.
Entonces, una total distorsión. Bueno, con el tiempo salió pues una reunión de Giselle Valcárcel con Vladimiro Montesinos, el cual lo ayudó, ¿no?, a sacar esta resolución, pero ya eso queda en la discusión, ¿no? Otro caso. Había una asociación de comerciantes que había utilizado un terreno y ahí construyó un mercado. Para la municipalidad, esa era una construcción irregular. Y entonces, a través de un procedimiento administrativo, ordena la demolición. La asociación de comerciantes, para impedir la demolición, que presenta una demanda en un proceso cognitivo de indemnización y solicita una medida cautelar que se suspenda la orden de demolición. La pregunta, ¿es correcto eso o no es correcto? Y otra vez, no es correcto, porque no hay adecuación, ¿no? Porque si tu tutela principal es indemnizatoria, entonces ¿qué contenido tiene? Condena. Y por lo tanto, ¿cómo tú aseguras una condena? Con una figura o medida típica, o sea, una que de futura ejecución forzada, un embargo, otra vez en cualquiera de sus formas. Pero ¿qué es lo que están pidiendo ahí? Un sistema típico, ¿no? Una situación de no innovar, que justamente no va contra la condena, sino va contra la tutela constitutiva o la tutela declarativa. Entonces, eso es lo que creo que en principio, ¿no?, en este tiempo hay que tener en cuenta, ¿no?, la forma, cómo se desarrolla todo este sistema de tutela jurisdiccional. Entonces, el abogado tiene que conocer estas herramientas para cuando enfrente el caso saber qué herramienta voy a manejar, ¿no? Y no crear estos extragustos, estas distorsiones jurídicas, o poder contradecir cuando me enfrento frente a una distorsión jurídica y que busca una satisfacción inmediata o que buscan una distorsión o ecuación entre el tipo de tutela que se quiere presentar, etc. Bueno, se acabó el tiempo y queda alguna pregunta que deseen hacer si lo consideran pertinente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. En efecto, aquí tenemos algunas consultas para transmitírselas. La primera es la siguiente. Dice, ¿es posible levantar una anotación de demanda con otra medida cautelar temporal sobre el fondo por un juzgado mixto penal liquidador? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si el participante podría sustentarlo. Sí, a ver, doctor, es el participante Percy Grijalva. Si podría levantar la mano para cederle el uso. Ya, sí está. Percy. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, básicamente la pregunta era la siguiente, ¿no? Porque, eh, a ver, hay una inscripción de un levantamiento de una anotación de la demanda dictada por un juzgado mixto penal liquidador. O sea, yo tenía entendido que para levantar una medida cautelar se requería el mismo juzgado que emitió que dispuso esa medida cautelar. Sin embargo, mediante una medida cautelar de otro juzgado mixto penal liquidador, se logra levantar otra anotación de la demanda. O sea, no sé si, A si ver, me... no Es medio entiendo muy raro, bien. es medio raro. Se tuvieron que En ir un a otra proceso civil, corte. sí, a ver, doctor, a ver, para entender un poquito, en un proceso civil, ¿no? Se ordenó la anotación de una demanda, Correcto. ¿no? Ya, ¿una demanda de qué? Una anotación de demanda de una nulidad de acto jurídico, Ok, de no una hay acto compraventa, jurídico, de de una una compra. compraventa. Entonces, era anotación de demanda. Ahora, eso está en trámite todavía, ese proceso. Sí, lo que ha sustentado y se han tenido que ir a otra corte. Por eso me parece súper raro que se vayan a otra corte de Sí. otro distrito judicial para que ese juez emita esta medida cautelar a efectos de que se levante la anotación de la demanda. Me parece súper raro. Yo tenía entendido Pero que para el eso, mismo, ¿no? digamos, en un proceso civil hay una demanda de anotación escrita de un proceso de nulidad de acto jurídico. Y en otra corte, un juzgado penal liquidador, o sea, lo Correcto. que están viendo el antiguo código eh, procesal penal, el código de procedimientos penales, ¿uno de esos juegos te refieres? Claro, o sea, me parece raro que inclusive ese Ya, juzgado mixto pueda disponer algo pida así, ¿no? medida cautelar, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está cautelando? Que está cautelando que, según O es, indica esa parte procesal, indica, ¿no?, que como no pueden hacer uso del bien sin libre carga y gravámenes, y habiendo que ese proceso judicial de nulidad ya están más de 12 años litigando, solicita esa medida cautelar
temporal para que se pueda levantar esa anotación Sí, de la pero, demanda de esa pero partida ¿cuál es el registral. interés del juzgado? ¿Qué está bien en este juzgado penal? O sea, que hay un delito ahí, ¿o no? Mm, No, no hay ningún tipo de delito, pero por eso es que me parece raro que un juez, y ya está inscrito, ojo, o sea, la inscripción de esta anotación de demanda sobre la partida de este inmueble dispone No, ya te expresamente entiendo. que mérito a Esa es la vía civil, pero el juez penal, ¿cómo entra ahí? O sea, hay un proceso penal. es- no hay ningún proceso penal, es un juez que me parece por ser mixto habría ordenado este levantamiento, ¿no? En la medida que ese proceso judicial ya tenga en un futuro digamos, un pronunciamiento final, ¿no? Y Mira, por eso realmente los datos que me das me parece una actitud bastante atípica, ¿no? En principio me no, o parece sea, que es algo fraudulento. O sea, lo que pasa es que en el proceso principal ya están litigando años porque ya se determinó que han falsificado. Es toda una red, ¿no? Pero por ya, eso que yo digo que un juzgado de otro distrito judicial podría disponer un levantamiento de una anotación de la demanda de otro proceso, de mira, otro despacho judicial que ha dispuesto esa anotación. en O sea, principio no, en principio no, ¿ya? Este, y ya está no debería. inscrito, Solo, y lo solo, han solo, solo, inscrito. solo, solo, solo el mismo juzgado que ordenó su resolución, él la puede levantar. Lo que sí podría suceder, y es lo que pasó en el caso de Panamericana, por ejemplo, ¿no? Es que había concurrencia en medidas, porque por un lado, un juez da una medida de otorgamiento de la posesión a Schultz, y luego venía un juez de otra competencia, tomaba conocimiento y daba otra medida. Entonces ahí concurrían medidas, ¿ok? Pero tienen distintas competencias. No sé Claro, muy bien cuál es, aquí de pero manera no expresa que era la medida ordena de la otra, sino que porque, eran dos medidas distintas, ¿no? Entonces prevalecía la que actuaba primero. Entonces, no puede interpretar muy bien por qué este juez mixto interfiere en ese proceso y levanta la medida cautelar de otro juez. Puede ser una medida cautelar nueva en otro proceso, o sea, y ahí están ocurriendo medidas. Siempre fue la que actuó primero, entonces hay un tema, ¿no? Pero en realidad no te puedo dar una respuesta así cierta porque me parece un tema irregular cuando los datos que me pero das. Pero, doctor, a priori, el mismo juzgado sería, o mejor dicho, el mismo juzgado que ordenó ejecutar esa anotación de demanda es quien debería levantar, Sí, ¿no? esa es la regla, esa es la regla. La regla. Ok, Sí, gracias. efectivamente. Muchas No, gracias, Percy. Continuamos, por favor, con Enlil Herrera. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias, profesor Sumaria, también por la disertación que con mucha sencillez ha explicado todos los temas. Yo me pregunto acerca de, tal vez la parte más controvertida de la disertación acerca de esta tutela muy particular que da el juez a veces en cuanto a casos en los que de por medio existe gasto público, ¿no? O el tema propiamente de la discriminación inversa, en la que se ha mencionado, por ejemplo, que el juez se convierte en legislador, ¿no? Cuando otorga o establece algún mandato que genera un gasto público o que lo modifica tal vez, ¿no? O que establece una regla que impacta en la sociedad, por así decirlo. Eh, pero yo me pregunto, ¿en qué caso no se involucraría un gasto? Por ejemplo, ¿no? Si es que, claro, si es que un juez dice, no sé, debe otorgarse cierto bono o debe, no sé, un juez, una tutela constitucional, ¿no? no, Debe, o se pero ordena doctor, que se le dé cierto tratamiento a la persona, eso genera un gasto público, pero ya, pero ahí, por ejemplo, en esos casos, la obligación existe. Lo que pasa es que el juez exige cumplir la obligación. Y entonces ese cumplir la obligación se pone ya para el presupuesto para cumplir en su periodo. Pero el juez no crea la obligación. En esos casos que yo dije, el juez está creando la obligación. No sé si nota referencia, ¿no? En este tipo de tela, darme un bono, y entonces el juez dice si me corresponde o no me corresponde, no un beneficio. Pero ya existe una ley que a un tipo X le otorga un beneficio, pero no está creando el juez el tipo de beneficio. Te pongo un caso discutible, ¿no? Por ejemplo,
¿cómo se llaman? Los jubilados, los veteranos de la guerra del CENEPA, ¿no? Justamente querían que les den un beneficio. ¿Por qué? Por el tema de ser veteranos de guerra. Pero me parece que no había ley al respecto. Y entonces se están pidiendo a través del órgano jurisdiccional que otra ley en otro supuesto se amplíe para ellos. Y mi pregunta de fondo es, ¿el juez puede hacer eso? Distinto es que tú digas, yo me considero veterano del CENEPA. ¿Por qué? Porque yo fui el cocinero. Pero tú no peleaste, no tienes medalla. O porque yo fui, a ver si estás dentro no de la norma, ¿no? A que el juez cree o no cree el beneficio. Ahí viene, creo, la diferencia. Claro. Entonces el problema, entiendo así, sería con aquellas normas que son mucho más genéricas, ¿no? Porque hay normas, no solo las que están en la Constitución, ¿no? Sino también en algunas leyes que establecen, pues, ciertas obligaciones, pero de manera sumamente general, ¿no? Por ejemplo, lo que es el sistema de salud, ¿no? El Claro, paciente mira, tiene por derecho a un ejemplo, tratamiento, pero hay normas muy retomando, generales. Ajá, sí, retomando lo que tú dices, un caso muy interesante fue el caso del FONAVI. Porque en el caso del FONAVI no había ley o norma para reintegrar al FONAVI sus aportes que habían hecho durante toda su vida. Y entonces, ¿qué es lo que ellos interpretan? Lo que ellos hacen es generar un proceso de pago, ¿no? De devolución en la vía civil para que les devuelvan la plata. Y entonces se generó todo ese problema, por eso llegó hasta el Tribunal Constitucional y fue una cosa rara porque se sometió a referéndum, se dijo que va a dar con otro tipo de prestaciones. ¿Por qué? Porque ahí estaban creando el beneficio. Entonces, sobre la base de una supuesta obligación, se estaba creando un beneficio que finalmente afectaba a todos, porque el pago de FONAVI no salía de todos, ¿no? Y no beneficiaba a todos, solo que habían aportado al FONAVI. Entonces, es ahí, por ejemplo, en esos casos en que hay un límite, ¿no? Entre ya cuando el juez se convierte en legislador y cuando el juez está reconociendo un derecho para alguien que lo tiene. El problema para mí más grave es que, bueno, todavía en un proceso largo se puede discutir, pero a través de una tutela inmediata, ¿no? Entonces ya dejan sin, ahí sí ya se desborda el poder del juez. claro. Pero yo le pongo un caso, por ejemplo, que si me permiten el tiempo que me estoy extendiendo mucho, creo. No, no. Un caso, por ahí en alguna charla también lo comentaron, un caso de la Corte Suprema de la India, me parece, en la que, bueno, había muchos almacenes de alimentos donde se almacenaba trigo, por un lado, y por otro lado, había justamente mucha hambre y muchas personas que estaban falleciendo. Entonces, ocurría que había alimentos, sí, pero por la inacción del Estado es que ese alimento no se repartía y pues las personas estaban muriendo, ¿no? Entonces, por ahí que la Corte justamente otorga en una decisión cautelar, no en una sentencia, eh, o establece una orden de que se abran esos almacenes y que se comience a dar o a repartir ese alimento, ¿no? Estableciendo un pequeño programa para esa repartición. Entonces, yo me pregunto, ante esa inacción del Estado, ¿no? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Pero ante esa inacción del Estado, ¿podría justificarse esa ruptura tal vez de la seguridad? O no sé qué opina, Justamente profe. Ajá. lo que tú dices esa es la justificación, por ejemplo, de esta actividad, que es la inercia de los órganos del Estado. Alguien tiene que hacerlo, porque si no entramos en parálisis. Sin embargo, en ese caso en concreto, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Una expropiación. Y la pregunta es, ¿el juez puede expropiar? No, el juez lo que hace es formalizar la expropiación solicitada por el Ejecutivo, ¿no? Entonces entramos a un tema, pues ya discusión de la división de los poderes, que le corresponde a tal cosa. Y el tema es, más allá que te puede dar solución al caso concreto, es el antecedente que crea para futuros casos. Claro, sí, En este comprendo, caso comprendo. justificable, pero en otros casos ya puede ser exorbitante, ¿no? Claro, comprendo ahora sí la postura, profesor. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimado doctor, y muchísimas gracias a los participantes que efectuaron sus preguntas.
Con ello, doctor, hemos dado por finalizada la sesión del día de hoy, la primera parte. En ese sentido, le agradecemos enormemente su presencia y participación en el mismo, esperando poder contar con usted en próximos eventos, estimado doctor. Unas palabras. Veo que hay más preguntas en el chat, pero lamentablemente el tiempo nos ganó. Disculpen, en realidad es la tiranía del tiempo. Agradezco las preguntas que han hecho y eso más bien me satisface porque me he dado cuenta que han estado conectados, ¿no? Y nada, agradecer a Bill Ayer y a todos ustedes. Y disculpen, en realidad no voy a contestar las preguntas que veo en el chat, pero el tiempo nos ha ganado. Y muy bien, esperemos que nos inviten en otra ocasión para tener otro espacio de conversación. Muchas gracias con todos. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, doctor. Igualmente, que tenga un excelente inicio de semana y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.